하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 14, versículo 43 hasta el 50. La palabra de Dios, Marcos capítulo 14, versículo 43 hasta el 50. Vamos a leer todos juntos. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y él, mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dado señal, diciendo: al que yo besare, este es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le reprendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondió Jesús y le dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para reprenderme? Cada día estaba yo con vosotros enseñando en el templo, y no me reprendisteis, pero es así para que cumplan las Escrituras. Entonces estos, los discípulos, dejándole, huyeron. Amén. En este momento vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor por el obispo y por cada uno de nosotros. Vamos a orar todos juntos. 하나님께서 오늘도 우리를 또 사랑하시고 인도하여 주셔서 오늘도 예배 가운데 우리 모두가 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 또 감사합니다. 하나님의 말씀을 삼아하는 모든 심령 가운데 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 성령으로 들을 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 감독님에게 말씀의 지혜와 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 성령으로 교회 앞에 담대히 주의 말씀을 증거하게 도와주시고 우리 모두는 감독님의 또 말씀을 하나님 말씀으로 아멘하게 도와주시고 말씀을 듣고 깨달아 주의 말씀대로 순종할 능력이 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 성령으로 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te queremos dar gracias porque en este día santo podemos venir delante tuyo a rendir el culto y recibir tu palabra. Padre Dios, obra, Señor, en tu siervo y también obra, Señor, en todos nuestros miembros. Padre Dios, en cualquier lugar en que estén, ayuda, Señor, que ellos puedan recibir esa obra que viene de ti. Obra, Señor, y guía en nosotros. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Judas, aquel que vendió a Jesús. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es verdadero, Él envía la verdad, la cual es verdadera. En el mundo existen religiones y la ley, la cual son admirables. A través de la religión uno se disciplina y busca la virtud. El mundo define la prosperidad al tener virtud. Por lo tanto, las naciones, reyes y nobles son fascinados con la religión. Dicen que luego de dejar este cuerpo hay un paraíso. Algunas personas creen y dependen de su conciencia y sufren. Estos son ídolos en sus corazones. En este mundo no existe lo verdadero ni palabras verdaderas. Por lo tanto, no existe ninguno que sea justo o santo. En ese momento, Dios nos ha enviado la verdad, quien es la palabra verdadera. Este es el único justo que apareció en el mundo. Jesús realizó la obra que la religión no pudo hacer y nos libera de lo que la conciencia no puede hacer. Aquellos que están junto con Jesús pero no le conocen es quien tiene dos corazones. Este es como Judas Iscariote. Él besó a Jesús y también se comprometió con la injusticia. Al igual que la expresión cambiar de chaqueta, estas personas desde su origen son el diablo. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas al entregar a Jesús. Este es Satanás. Los discípulos, que eran sus compañeros, no tenían ni idea de esto, pero Jesús supo acerca de Judas Iscariote y los llamó el diablo. Los religiosos se asocian con los dos lados sin tener enemigos. Sin embargo, los cristianos tienen enemigos. Este es el diablo y la injusticia. Jesús también tiene un enemigo. Este es Satanás.
Queridos hermanos, tengamos un solo corazón. Solo amemos a Jesús y amemos a la iglesia. Amemos al obispo con un solo corazón, quien guía nuestro espíritu. Seamos el pino, bambú y roca. 되자. Amén. 코로나19 사태 A nosotros a través de este virus corona, 현장에서 nosotros no nos hemos podido venir y rendir el culto todos juntos en la iglesia, pero no importa en cualquier lugar en que ustedes estén, es obvio que el entregar el culto delante del Señor afuera de la iglesia es difícil y recibir la palabra de Dios es algo difícil. También es difícil para la persona que lleva la palabra y los que reciben, pero en esta hora es el momento en el cual Dios obra. 역사할 수 Y también tenemos que hacer que los ángeles puedan obrar dentro de nosotros, puedan obrar dentro de nuestra iglesia. Espero que todos juntos podamos concentrarnos y escuchar la palabra. 이 세상에 계약이라는 것이 있습니다. En este mundo podemos encontrar 우리 사회에 algo que nosotros encontramos en toda nuestra sociedad. ¿Qué es esto? Es el contrato. 너무나 많습니다. En este mundo hay muchas cosas, en nuestra sociedad hay muchas cosas que todo se realiza a través de este contrato. 이루어진다고 해도 과언이 아닙니다. Pero entonces podemos saber de que todas estas cosas son relacionadas con los contratos, y la verdad es algo muy importante dentro de la sociedad. Y la verdad, un contrato se hace en medio de dos personas y cada uno promete lo que cada uno tiene que hacer, y cada uno tiene que cumplir con lo que ha prometido para que este contrato pueda hacerse hecho. 이쪽은 이쪽에게 도움이 되는 거죠. Por eso, entonces, una persona dará lo que la otra persona desee y también la otra, y al revés. O sea, todos ganarían en medio de este contrato. 서로 도움을 주면서 Por eso cada uno de ellos se benefician del uno al otro. Así es como ellos forman un contrato. Pero hay momentos en el cual estos contratos son hechos, pues sus resultados son buenos, y hay ocasiones en las cuales no lo son, y la verdad no trae resultados que son buenos. Pero entonces, si ese contrato es quebrantado, entonces la verdad, todo lo que ha investido por esto, la verdad, perderá todo esto, y también llegará a un punto en el cual tendrá que tomar responsabilidad de 세상에서 우리가 살면서 계약 las diferentes cosas dentro de ese contrato. Y es algo que nosotros también podemos saber, y todos nosotros sabemos qué tan importantes y pues peligrosos pueden ser esos contratos. 정신 바짝 차리고 해야지. Por eso uno tiene que tener cuidado al comenzar un contrato o pues sellar un contrato. Y pues la verdad es algo que nosotros también sabemos y hacemos dentro de nuestras vidas. Por eso, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, 이렇게 하나님과 nosotros podemos encontrar un contrato que estuvo entre Dios y el hombre. 계약 속에서 Y la verdad, esa relación comenzó a través de un contrato. Y entonces a ese contrato, ¿cómo se le llama? Es el pacto, la promesa que Dios. Es ese pacto que tuvieron el hombre, pues el pueblo de Israel y Dios en ese tiempo. 사람과 신과 민족과 Pero entonces 계약도 합니다. podemos encontrar en el pasado en que, pues, la verdad es que hay el hombre y otros dioses tuvieron un pacto o un contrato, pero entonces la verdad es que Dios es completamente diferente a estos, pues, dioses, a diferencia de estos contratos que antes tuvieron, porque Dios, la verdad, entrega todo lo que Él tiene. Y la verdad, sin él tener nada, sin tener ningún beneficio. Pero entonces, ese pacto que comenzó en el Antiguo Testamento, ¿quién comenzó? Con Abraham. Abraham era quien no cambiaba en su corazón. Y la verdad, era el único que entregó todo delante del Señor. Y la verdad, él en su mente 믿고 행동하는 사람이었습니다.
creyó y la verdad, él y actuó solamente en un solo corazón. Él no tuvo otro corazón aparte de esto. Dentro de él no tuvo otra mente, no tuvo esa doble mente, sino que en él entregó ese, pues, todo su corazón delante de él. Y la verdad, pero es que en ese tiempo Dios, la verdad, al ver ese corazón, le entregó esa promesa. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a él? Yo te daré la bendición. Le prometió de esta forma, yo te daré una gran bendición y la verdad, tu semilla se multiplicarán como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y la verdad, en tu descendencia poseerá las puertas del enemigo. Y la verdad es que Dios prometió a Abraham que iba a tener esa descendencia. Y entonces Dios prometió a él, pero entonces esa es la pequeña semilla en que comenzó con ese pacto. Y luego entonces esta semilla, esta misma promesa, fue dada a su descendencia en Jacob y en Isaac. Y también, la verdad, luego de que Israel salió de Egipto, entonces esto se convirtió en el desierto, se convirtió en un pacto oficial. Y entonces a partir de ese momento llegó hasta ese pacto, pues estuvo vivo hasta que vino Jesús, le dio los 10 mandamientos. Y a partir de ese momento, oficialmente, ese pacto, esa promesa que fue realizada en Abraham, fue hecha en ese lugar. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar dentro de ese pacto? Como yo ya les he dicho a ustedes anteriormente, ¿qué es un contrato? Es algo que el uno y el otro tienen que cumplir, y el otro tienen que tener los diferentes beneficios para poder formar este contrato. Pero la verdad es que en Dios y el hombre y Israel, la verdad, Dios no tuvo ningún beneficio en él. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Ustedes cumplan mis mandamientos, porque así ustedes prosperarán. Y la verdad, yo les entregaré a ustedes todas las promesas para que así ustedes verdaderamente podrán entrar en esa tierra y les daré todas las cosas. Si vemos todos juntos Deuteronomio 6, desde el 1 hasta el 3, si leemos todos juntos, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os cumpliese, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla, para que tomara Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y mandamientos que yo te he mandado, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliques como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Amén. Así es como Dios prometió, le dio la promesa al pueblo de Israel. Si ustedes obedecen mis mandamientos, si ustedes escuchan bien mi palabra, entonces ustedes prosperarán. Así fue como el primer pacto que estuvo. Pero entonces la verdad, en esto podemos ver la verdad que Dios no tuvo nada que obtener en medio de esto, sino que le entregó todo a Israel. Pero la verdad es que Israel no pudo cumplir con este pacto. Dios los sacó a ellos, los salvó a ellos de Egipto, y Egipto recibió una gran dificultad dentro de Egipto, pero Dios los salvó de ellos y los guardó a ellos, y también les dio de comer, también les dio de vestir, y también ellos recibieron muchos diferentes beneficios de Dios, y también Dios hizo que ellos pudieran vencer en esta sociedad, en este mundo, pero de todas maneras ellos desobedecieron a Dios. Ellos dijeron de que yo soy el pueblo de Dios, yo soy quien sirvo a Dios, yo soy el hebreo, yo soy israelita. Aunque ellos exteriormente dijeron de esta forma, ellos de la verdad
fueron en contra muchas veces delante del Señor. Pero no estoy seguro es que no hay ninguno que fue en contra directamente delante de Dios, sino que todos ellos confesaron, ay, yo verdaderamente amo a Dios, yo sirvo a Dios, pero la verdad ellos fueron y atacaron a su líder, a quien los guiaban a ellos, diciendo, justificándose a cada uno de ellos. Pero exteriormente, 있어 보여요. 하지만은 uno puede verse de que esta justificación podría ser apta, pero la verdad, el ser que estaba dentro de ellos, lo que ellos pensaban dentro de ellos y como ellos actuaban en su exterior eran completamente diferente. Y la verdad, el ir en contra de su líder es ir en contra de Dios. Pero entonces exteriormente pudiera verse que no estaba yendo en contra de Dios, pero para Dios ya estaba yendo en contra de Él. 그렇게 함으로써 이런 일들을 빈번하게 함으로써 Y estas obras que han sido repetidamente, pues en toda la historia de Israel, podemos ver de que ellos no pudieron entrar, aquellos que desobedecieron no pudieron entrar en esa tierra que fue prometida. O sea, muchos no pudieron esto. También Adán y Eva también no cumplieron con esa promesa que ellos tuvieron con Dios, pero también el pueblo de Israel no pudo cumplir con esa promesa. 드린 대로 Y como yo ya les he dicho a ustedes, 어떤 것은 el hecho de que ellos no pudieron cumplir con ese pacto, con ese contrato que ellos tuvieron con Dios, ¿por qué es? Porque en el corazón del hombre, 중심이 돼야 될 그 중심이 dentro de esa, la verdad, ese corazón no puede vencer los deseos de la carne. El hombre, como tiene dos mentes, o sea, tiene dos corazones en él, 자기의 생각을 estas dos diferentes mentes, estas dos diferentes corazones comienzan a chocar entre sí. 마음은 Por eso, en un corazón, o esa una mente que tiene, es tener ese corazón de venir delante del Señor, o sea, espiritualmente. Y también la otra pensamiento, o sea, otro corazón, otra mente que tienen, es ir pues con las cosas de la carne. O sea, tiene estas dos diferentes mentes, o sea, dos diferentes corazones. Pero entonces, hasta que Jesús viniera, todos esos diferentes años, la verdad, esos miles de años, la verdad, aunque ellos pues entrenaron su carne para poder hacer esto, para poder diferenciar esto, ellos eventualmente no pudieron cumplir con ese pacto. Por eso, dentro de la ley, 압력을 주고 ellos fueron oprimidos y también fueron pues regañados y castigados, y ellos fueron, la verdad, pues oprimidos por ello, pero la verdad esto no pudo ser cumplido. O sea, estos dos corazones del hombre no pueden ser resueltos 없앨 수 없는 en medio de este pacto. Es algo que no puede ser resuelto. 인간 본의의 그 악질적인 그런 약점과 ¿Por qué? Porque esa es la debilidad, es el límite de la carne. Pero entonces este límite y esta debilidad de la carne, la verdad es algo que fue mucho más revelado, fue revelado completamente cuando Jesús vino en esta tierra. 온 역사를 다 종합적으로 Si nosotros vemos en toda la historia de Israel, la verdad, el Señor, al venir en esta tierra, reveló completamente cómo era Israel en ese tiempo. Entonces, si nosotros vemos a los fariseos y a los escribas y a los saduceos, eran las personas que en ese momento, en ese presente, servían a Dios, y la verdad ellos eran las personas más altas y las personas que el modelo de cómo el pueblo de Israel tenía que servir a Dios. Pero la verdad, ellos tenían esos dos corazones dentro de ellos. 그게 이스라엘 삶이었어요. Ellos tenían sus dos corazones, esas dos mentes dentro de ellos. Y entonces, la verdad, Dios ha revelado, el Señor revelarlos a ellos, está revelando cómo Israel en ese tiempo estaba sirviendo a Dios. Pero entonces, si vemos en Santiago 1, desde el 7 hasta el 8, nos está advirtiendo acerca de esos dos corazones, esta doble mente, ese doble ánimo, que nos dice, el hombre de doble ánimo 두 마음을 es 품어 모든 일에 inconstante en todos sus caminos. 두 마음이 있는 자는 El que tiene el doble ánimo, o sea, esos dos corazones, estos dos pensamientos, o sea, no puede recibir lo que viene de Dios. Y también si vemos en Santiago 4:8 que nos dice, y vosotros los de doble ánimo, 괴로운 것이다. purificad vuestros corazones.
O sea, nos está diciendo que solamente tengamos un ánimo, o sea, un corazón. Pero la verdad, esto es algo difícil de hacer. Aunque uno constantemente quiere cumplir la voluntad de Dios, ese mandamiento de Dios, es algo, el otro corazón nos está, pues, molestando. Y la verdad podemos ver de que un corazón es mucho más grande que el otro. Si vemos también ese tiempo a los fariseos y a los saduceos, de esta misma forma lo podemos ver. Ellos en sus bocas dijeron y en su exterior uno puede ver de que ellos sirven a Dios. 이게 이렇게 보니까 Pero entonces dentro de ellos, pues estoy seguro de que ellos pudieron ver dentro de ellos que, aunque ellos quisieron tener esa reverencia delante del Señor, ellos no lo pudieron hacer, porque dentro de su corazón tenía otro corazón. Pero entonces luego, pues ellos pensaron como, ay, como los hombres no pueden ver el interior de nosotros, entonces por lo menos hagamos que en nuestro exterior, por lo menos actuemos de la forma correcta. Y así, pues eventualmente es como el pueblo de Israel llegó en ese momento, a esa etapa. 정상이 돼버려요. Y la verdad, entonces luego llega ese resultado en el cual esto es algo normal. Y entonces ahora podemos ver de que cómo el Señor al venir en esta tierra reveló cómo en el estado de Israel en ese tiempo. Y la verdad, el Señor fue firme y recto en lo que Él dijo. Entonces ellos diciendo, aunque sirviendo delante del Señor, ¿qué fue? Que ellos dijeron que servían a Dios y que venían todo delante del Señor. Pero luego, ¿qué es lo que el Señor dice? Si su interior está sucio, ¿qué vale el estar en su exterior limpios? 천국에 가는 것이 막힌다. El hecho de que el hecho de que ustedes actúen de esta forma es el hecho de que ustedes cierren la puerta del cielo y que ustedes no entren, e incluso las personas que quieren entrar no vayan a poder entrar. El Señor dijo y los reprendió completamente. El Señor a partir de ese momento, ¿qué fue lo que estuvo haciendo? Estaba revelando completamente esa fe que los israelitas tuvieron hasta ese momento. Pero la verdad, eso no es algo que el Señor dice anteriormente, sino es algo que dice ahora, en este momento, en el día de hoy, a cada uno de nosotros. La verdad es que nosotros en este momento podemos tener el mismo problema que los fariseos en el anterior, en el pasado. Aunque mi mente esté en este instante, en este momento, pero mi carne en ese mismo instante, la verdad está tratando de tener esos pensamientos que son beneficiosos para la carne. Entonces, en nuestra propia corazón, esa mente de conciencia en esa mente que ahora tenemos, la verdad siendo pues 이중적인 정신은 molestada por los deseos de la carne. Y así nosotros tenemos ese doble ánimo, ese doble corazón dentro de nuestro corazón. Y así eventualmente seguimos las cosas de la carne. Aunque nosotros en nuestro exterior decimos con nuestras bocas, yo creo en Jesús. Y la verdad, uno puede decir en su exterior, yo sirvo a Dios. En su corazón, la verdad, puede estar en lo contrario. Puede darle la espalda a esto. Pero la verdad, que ese resultado de eso se está engañando a sí mismo. 나중에 자기를 마비시키는 Y la verdad, esto eventualmente, ¿qué es lo que resultará? Se paralizará completamente. 이렇게 하면 Esa fe se paralizará. La carne en esta tierra le está diciendo, esta carne le está diciendo, está bien si tú actúas de esa forma. 공격을 Y entonces eventualmente cuando ve de que esa persona, aunque está atacando a su pues líder, a su pastor, entonces él mismo dice, está bien si dices esto, está bien si dices esto. Y uno en ese instante podrá pensar como, está bien si yo actúo de esa forma, porque yo pues me lastimó. Está bien que yo actúe de esa forma. Yo creo en Jesús, entonces yo puedo actuar de esa forma. Yo soy ya persona que pertenezco a Jesús. Yo soy persona que amo ahora a Jesús. Y ahora sí, 괴롭혀요. molesta a la iglesia y sí, lastima a la iglesia. 자기는 그래 나 하나님 믿는 자 맞지? Entonces a mí sí mismo se comienza a decir y verificar diciendo, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús. Pero queridos hermanos, tenemos que tener cuidado con esto. 이 하나님의 생각과 Pero la verdad, este pensamiento está yendo en contra delante del Señor. Esta persona no es una persona que esté amando a Dios. 그거 인정하지 않고 Y la verdad es que Dios no acepta esto. 넘어가는 거
A esas personas que, aunque en su exterior solamente dicen, ay, yo amo a Dios, y luego en sus acciones son completamente diferentes. 왜냐하면은 ¿Por qué? 우리 주님과의 우리와 맺은 ¿Por qué? Porque ese pacto que nosotros tenemos entre Dios y nosotros, ese nuevo pacto que nosotros tenemos entre Dios y nosotros, no dice esto. 새 계약 Queridos hermanos, ustedes y yo ahora nosotros estamos en ese nuevo pacto que Dios y nosotros hemos tenido. No ese pacto que estuvo en Israel, sino que ahora es el nuevo pacto que nosotros tenemos con Jesús. Somos personas que hemos entrado en ese pacto. 자가 자기들의 Pero 신앙과 entonces, 맺은 그런 언약과 다릅니다. ese pacto es completamente diferente al pacto que estuvo en el anterior y no es algo que nosotros solamente actuamos exteriormente. Como yo les he dicho a ustedes, el pacto ¿qué es el tener un contrato? Es que el uno y el otro tienen que pues hacer algo, prometerse algo para que puedan tener beneficio del uno al otro a través de estas cosas que han prometido. 이 계약 Pero queridos hermanos, ese nuevo pacto que nosotros tenemos, ese pacto que Dios y nosotros tenemos, 지불해야 될 우리가 la verdad es que no hay nada que nosotros 주는 것이죠. tenemos que dar, sino que Dios está pagando lo que nosotros tenemos que dar. 이 계약에서는 En este pacto, es algo, normalmente en un pacto es algo que el uno y el otro tienen que dar al mismo tiempo, la misma cantidad para que pueda hacerse realizada este pacto. Y así es, yo hago de mi parte y el otro hace de su parte para que así este pacto pueda hacerse esto, para que así este contrato pueda ser pues hecho y realizado. Pero este pacto que Dios nos ha dado a nosotros es completamente diferente, es un poco raro a lo que nosotros comúnmente pensamos en esto. ¿Por qué? Porque Dios ha pagado todo nuestro precio. Digamos, el A y el B tienen que, la persona A y la persona B tienen que dar del uno y del otro. Pero esto no es lo que ocurre, sino es como que el A entrega lo que él tiene que dar y también entrega incluso lo que la persona B tiene que dar. Y entrega todo eso para que la promesa pueda ser cumplida. De esta misma forma, Dios nos ha dado ha entregado todo lo que nosotros incluso tenemos que dar para poder cumplir eso, para poder resolver ese problema que nosotros tenemos. Si les vuelvo a repetir, 오히려 계약 상대자 a través de este pacto, el uno y el otro tienen que entregar. Y nosotros también tenemos que dar. Pero la verdad, 수 있나 내가 속는 건 Dios ha entregado incluso lo que nosotros tenemos que dar. Pero entonces, la verdad, uno a través de un pacto, uno tiene que pensar, ay, ¿será que yo puedo confiar en esta persona? ¿Será que no? Pero la verdad es que no hay manera en este pacto con Dios. La verdad, no hay manera de poder, pues, ni siquiera de dudar acerca de esto. ¿Por qué? Porque no hay nada que nosotros podamos dar. No hay nada que nosotros podemos entregar delante de Dios. Pero si nosotros sí comparamos este pacto con un ejemplo, ¿qué es? Es como una persona que está siendo ahogada. Esa persona que está siendo ahogada en un río. Y entonces es como esa persona que lo puede salvar. Le está diciendo, tú 들어줄게. quieres tener este pacto conmigo y yo te sacaré. Si tú aceptas este pacto, yo te sacaré, yo te salvaré. Es como que esa persona que se está ahogando dice, ay, sí, bueno, yo lo acepto. Y lo saca y lo salva. O sea, no hay nada que la otra persona está pidiendo a la otra persona para que pueda cumplirse este pacto. ¿Por qué? Porque le está entregando todo. Y la verdad, este pacto es algo que nosotros no entregamos nada. Y ese es el pacto que nosotros tenemos. Y también, este pacto es algo eterno. 장가들 때 영원히 Es eterno. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? Tú ven conmigo, tú acepta esto y tú estarás conmigo desde toda la eternidad. Y la verdad es que este pacto ya estuvo hecho desde antes de la eternidad. O sea, el propósito de ese pacto ya ha sido hecho. Ya no hay forma que nosotros vayamos a entregar. Ya nosotros no tenemos ninguna duda, ninguna 세상에 오셨을 때 deuda para nosotros para poder dar. Ya todo ha sido pagado por nosotros. Antes de que nosotros naciéramos, el Señor ya ha dado todo esto. ¿Por qué? Porque esa promesa ha sido cumplida en su 100%. Ha sido cumplida en su 100%.
주님 오셨을 때에 Pero el Señor, al venir a nosotros, 그 전에 중요한 y antes de que Él muriera en la cruz, ¿qué fue lo que el Señor dijo a sus discípulos? 그가 맺으시면서 Él, dando esta promesa, este pacto delante de ellos, y la verdad les dijo, y teniendo ese pacto con ellos, ¿qué fue lo que el Señor desea de ellos? La verdad, no es una condición que el Señor está poniendo para que este pacto fuera cumplido, sino que este pacto, al darnos a nosotros, Él nos ha dado a nosotros, nos está pidiendo algo. ¿Qué es esto? 이건 주님의 명령이에요. Ese mandamiento que Él nos ha dado a nosotros no es una condición para que esto fuera cumplido, sino que nos ha dado a nosotros un mandamiento que es, recuerda lo que yo he hecho por ti, recuerda que yo he muerto por ti. 기억하라. El Señor nos está diciendo a nosotros que nosotros recordemos esto. 이제는 Tú ahora con tu corazón, 너희 마음으로 것이 아니라 no es el hecho de que tú vayas el hecho de que este mandamiento sea escrito, este pacto sea escrito, sino que ahora dentro de tu corazón, en tu corazón, recuerda y lleva esto, predica esto. Tú verdaderamente con toda verdad y con todo tu corazón, recuerda. 주님의 약속 사항에서 이런 말씀이 있습니다. 이것을 Si nosotros vemos en Mateos 26, 28, es el momento en el cual está teniendo un nuevo pacto. ¿Qué es lo que nos dice? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por eso, Él nos está diciendo que Él derramará su sangre para salvarnos a nosotros, pero este es el nuevo pacto. Si vemos en 1 Corintios 11:25, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer todas estas cosas las veces que la beberéis en memoria de mí. Nos está diciendo que nosotros que lo recordemos a Él. Es algo que el Señor ha cumplido hace más de 2000 años y es algo que está siendo cumplido incluso ahora en este momento. Nos está diciendo que ahora esto está reemplazando lo viejo y nos está diciendo que lo recordemos, que tengamos esto en memoria de Él. 어떻게 하는 거죠? Pero entonces nosotros, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo nosotros recordamos al Señor? 하나님을 우리 주님을 ¿Cómo hacemos esto? 주님의 계명을 진실로 Es que nosotros tenemos que servir ese mandamiento, tenemos que cumplir ese mandamiento con un corazón verdadero. Pero algo interesante que nosotros podemos ver es que esto no es algo que es forzado. No es forzado. 주님의 부탁입니다. Ese es un favor que el Señor nos está diciendo a nosotros. Nos está pidiendo un favor, que lo recordemos a Él. 내가 얽매여가 No nos está diciendo, como no nos está oprimiendo acerca de esto, como algo si fuera algo escrito. No es el hecho de que nos está diciendo, si tú no cumples eso te voy a castigar. No es esto, sino es completamente diferente. Este nuevo pacto, la verdad, es completamente diferente. Nos está diciendo que Él desea nuestro corazón. 내 마음 속을 원한다. Yo deseo el corazón que tú tienes hacia mí. 난 옛날 것을 Yo ya he dejado, yo ya he quitado lo que es del pasado 이 새 언약 속에 다 집어넣어. y yo ahora he puesto todo en el nuevo pacto. 내 마음 속에다가 Yo, la verdad, escribo dentro de tu corazón y yo, la verdad, te estoy diciendo dentro de ti. 나는 너의 참네 속이 Y yo verdaderamente deseo de que tu corazón esté junto conmigo. Si vemos en Hebreos capítulo 8, versículo 8 hasta el 10, si leemos todos juntos, Hebreos 8, desde el 8 al 10, porque reprendiéndolo dice, aquí viene días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día en que lo tomé en la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentiendo de ellos, dice el Señor. Por lo tanto, este pacto que haré con la casa de Israel, después de que aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y haré que ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. Aleluya.
Queridos hermanos, esta es la gracia. Ese corazón de amar al Señor. Y la verdad es que nosotros, la verdad, obedecemos ese mandamiento, ese favor que nos da a nosotros, porque le amamos. No es el hecho de que, ay, tú no hagas esto, si no lo hiciste vas a ser castigado. No es esto, sino que nosotros tenemos ese corazón verdadero delante del Señor, que mi corazón verdadero podrá serse dado al Señor. Ahora nosotros tenemos esa oportunidad, este tiempo de poder verdaderamente mostrar nuestra fe delante del Señor. Ese momento en el cual nosotros tenemos de verdaderamente entregar ese amor delante del Señor. Y es algo que Dios nos ha dicho a nosotros. Esto, la verdad, no tiene ninguna relación con las diferentes leyes, sino es la oportunidad que nosotros tenemos de poder amar a Dios. No es el hecho de usar a Dios, sino que es de amar a Dios, de recordar a Dios, de dar gracias por esa gracia que Dios nos da a nosotros. Ese es el tiempo de esto. No es el tener dos corazones, dos ánimos dentro de nosotros, sino es tener un corazón verdadero delante del Señor y poder amarle. La carne, el hombre tiene esas diferentes debilidades por la carne y la verdad te ha sufrido por muchos años y la verdad no puede servir delante del Señor y no puede cumplir ese pacto. Y la verdad, si nosotros en ese momento, si estamos cumpliendo esto delante del Señor con nuestra carne, ese pacto, la verdad esto no podrá cumplirse. La verdad es que esta carne, la verdad, nos guiará por esos caminos en el cual nos guiará por los deseos de la carne. Y si nosotros seguimos a través de esto, aunque nosotros exteriormente decimos de que nosotros hemos recibido la gracia de Dios, dentro de nosotros estamos desobediendo al Señor. Queridos hermanos, si en este momento no comenzamos nuevamente, entonces seguiremos los deseos de la carne, esos pensamientos de la carne. Esta naturaleza del hombre que es olvidar esa gracia que Dios nos ha dado, esta gracia que hemos recibido. Pero si no recordamos esto, entonces nosotros, la verdad, estamos dejando la gracia del Señor y lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Y la verdad, todas las cosas, la verdad, si esta carne llega a ese punto en el cual tiene problemas, dejará todas las cosas. Esa gracia de Dios, la verdad, ese amor de Dios. Pues si nosotros vemos, si una persona que se ahoga, si uno viene a salvarlo, aunque si esa persona que se está ahogando, esa persona incluso trata de ahogar a esa persona que lo está tratando de salvar. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del hombre. Quiere salvarse a sí mismo. Pero queridos hermanos, esta es la naturaleza del hombre. Pero queridos hermanos, nuestra fe es ese momento, es el tiempo en el cual nosotros tenemos que entregar todo nuestro ser, hasta nuestra vida, para complacer a Dios. Dios ha muerto por nosotros. Dios ha muerto por nosotros. Ahora es el tiempo en el cual yo tengo que morir por el Señor. Ahora es el momento en el cual el Señor ha muerto para poder abrirnos ese camino. Si nosotros vemos a Judas Iscariote, él tuvo esos deseos de la carne y la verdad, él fue completamente dominado por esos deseos de la carne y él se convirtió en esa persona que vendió a Jesús, que fue parte del diablo, que fue usado por el diablo, siervo del diablo. Pero ¿por qué será que ocurrió esto? En ese tiempo, Jesús era muy famoso entre los israelitas en ese tiempo. Y la verdad, las personas pensaron de que Él era ese Mesías, aquel que iba a salvar al pueblo de Israel. Y pensaron de que Él iba a ser esa persona que los iba a librar de Roma y que
pues, iba a hacer esa revolución en contra de Roma. Y Judas Iscariote de esta misma forma pensó de esa misma forma. Y entonces pensaron de que si Jesús solamente dijera una palabra, todos los pueblos de Israel le hubieran seguido para poder venir en contra de Roma. Y entonces Judas Iscariote pues pensó de que si Jesús iba a convertirse en ese nuevo líder, entonces él quiso tener ese nuevo, pues ese gran puesto al lado de ese líder. Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo antes de esto? De que él tuvo que morir en medio de los sacerdotes y los fariseos. Pero entonces Judas Iscariotes, al escuchar esto, vio de que su sueño iba a ser completamente destruido de esta forma, si Jesús iba a morir. Pero entonces, la verdad, Judas Iscariote pues se enfureció por esto, porque ya no iba a poder tener ese puesto al lado de ese líder. Por la verdad es que Judas Iscariotes no era el único que estuvo pues furioso, bravo delante del Señor, sino que también los fariseos y los saduceos también. ¿Por qué? Porque Jesús estaba revelando cómo la fe de los fariseos y los saduceos estaba incorrecto. Pero entonces, ¿por qué? Porque esa autoridad, ese poder de lo que los saduceos y los fariseos tenían, estaba siendo cada vez pues descubierta y estaba en peligro su poder. Pero entonces, obviamente, pues estos fariseos tuvieron rabia delante pues de Jesús y la verdad quisieron matar a Jesús. Pero entonces, estos religiosos, estas personas que creían a Dios, la verdad quisieron matar a una persona. Pero entonces, en ese tiempo Jesús, la verdad, era muy famoso y era muy popular entre la multitud. La verdad, estos fariseos no podían, pues, atrapar o capturar a Jesús porque al lado siempre estaba una gran multitud con él y había mucha gente que lo estaba mirando. O sea, no tenían esa oportunidad para poder matar a Jesús. No tenían esa oportunidad. Y ellos estaban en esa preocupación de cómo ellos iban a matar a Jesús. Pero entonces, en medio de esto, apareció Judas Iscariote. No cualquier otra persona, sino que era uno de esos 12 discípulos que seguía a Jesús. Vino aquel que no debió venir y les dio a ellos esa solución para todos sus problemas. Pero entonces, ¿cuál era esa solución? Dijo Judas Iscariote, yo les daré la oportunidad a ustedes para que ustedes puedan matar a Jesús. Ustedes, cuando yo los llamaré a ustedes, les daré la oportunidad para que ustedes puedan matar a Jesús cuando no esté la multitud a su alrededor. Pero entonces, esto es algo que ocurrió luego de la última cena. Si nosotros vemos en Juan, podemos ver de que en ese tiempo, la verdad, Jesús habló muchas cosas muy importantes a sus discípulos. Pero entonces, Judas Iscariote, la verdad, en ese tiempo Jesús había preparado, Judas Iscariote salió de la última cena y la verdad, para poder encontrarse con esos saduceos y los fariseos, y tuvo ese encuentro con ellos y planeó para poder decirles de que Jesús, luego de la última cena, iba a ir al monte de Getsemaní para poder orar. Pero entonces dijo de que él iba a estar solo. Entonces, Judas, luego de que Jesús terminó con la última cena, fue en el lugar de Getsemaní y oró con todo fervor hasta que su sudor fuera como sangre, y oró con todo fervor y era la noche. Pero entonces Judas Iscariote vino delante del Señor en ese tiempo, y entonces vino con un gran ejército detrás de él. Le trajeron con espadas y con palos y vinieron delante de Jesús. Y entonces ellos vinieron en ese lugar donde Jesús estaba solo. Y entonces
Él vino delante de Jesús y le dijo, Rabí, Rabí, o sea, maestro, maestro, y lo abrazó 여기 인사한 것인데 y le dio el beso. 여러 가지가 있어요. Si nosotros vemos cuando hablamos que habló, que le dio el beso, 입맞춤은 nosotros cuando hablamos del beso, hay diferentes tipos de besos, ¿verdad? Pero entonces hay muchas diferentes formas de poder expresar pues el saludo con un beso. Pero entonces si vemos uno puede pues besar a esa persona de diferentes formas para poder saludarlo, pero el dar el beso en la mejilla es una forma, es una expresión de 제일 가까운 amor, de afección a esa persona. ¿Por qué? Porque el darle el beso a una persona en la mejilla es entregar, es saludar a esa persona que uno ama con todo fervor. No, cuando vemos que Judas Iscariote besó a Jesús, no significa que solamente dio un pico y ya en la mejilla, sino que con todo su corazón le abrazó. Pero entonces, ¿qué es este beso? Este beso es algo que nosotros también incluso podemos ver en Lucas 7:38, cuando esa mujer que trajo ese perfume de alabastro delante del Señor y también le besó los pies a Jesús. Es de esta forma, así es como amó. Y también si vemos en Lucas 15:20, cuando ese hijo pródigo volvió delante a su hijo y ese padre corrió y pues abrazó a su hijo y también dice que lo besó. Ese tipo de beso es el cual que Judas Iscariote le dio a Jesús. 살아있었구나. Ese beso en el cual pues que uno entrega con todo su ser. También, si otro ejemplo de este beso es algo que nosotros sabemos en Hechos 20, de 37 hasta 38, cuando Pablo pues se estaba despidiendo de sus pues personas, de sus seguidores, porque Pablo sabía de que él iba a morir. Entonces, en ese tiempo, pues todas las personas lo abrazaron y lo besaron y lloraron, pues porque sabían de que era la última vez que iban a ver a Pablo. Pero entonces, ¿por qué será que Judas Iscariote besó de esta forma a Jesús? 그날 왜 이렇게 그날 좀 전에 ¿Por qué? ¿Será que en ese día, 왜 이렇게 유난스럽게 que ya lo había visto ya en la Santa Cena, pero por qué volvió en varias horas y le había besado de esta forma? ¿Por qué será que lo había besado de esta forma? 답은 뭐냐면은 La respuesta de esto es porque al besarlo de esta forma 이를 정확하게 알려주게 하기 위해서 es para darle una señal a todos a los fariseos y a los saduceos y a todas estas personas, para que todos en medio de esa oscuridad pudieran saber quién era Jesús. 누군지 알 수 없으니까 ¿Por qué? Porque en medio de esa oscuridad, la verdad no sabía quién era quién. Pero entonces Judas Iscariote, al entregarle ese beso a 야 잡아 이자다 Jesús, estaba dando la señal. Este es 신호를 Jesús. Este es el que ustedes tienen que atrapar. Y todas las personas sabían de que este era Jesús, para que los fariseos y toda esta milicia, cuando vinieran a capturarlo, supieran quién era él, quién era el que tenían que capturar. 베드로와 그 열 제자들은 Pedro y esos 12 discípulos, la verdad, amaban al Señor con todo su ser, con corazón verdadero, siendo fieles delante del Señor. Y la verdad, ellos amaban al Señor con todo su corazón y lo respetaron. 유다는 늘 두 가지 Pero Judas Iscariote, en cambio de todos esos discípulos, siempre dentro de su corazón tenía otro corazón. Tenía ese doble ánimo dentro de él, esos dos corazones dentro de él. 하지 않았죠. Y la verdad, 하나가 두 마음 중에 하나가 그 반대 uno de esos dos corazones que estaban dentro de Judas, la verdad lo dominó a él. 결정, 영원한 결정을 Y la verdad, él escogió él escogió esa 했어야 돼. decisión que iba a ser por toda la eternidad. 와서 Y él se convirtió en esa 것을 persona, 있었던 사람.
en el cual se convirtió en el enemigo de Dios. Y la verdad, Él pudo ser esa persona en el cual pudo recibir ese gran gozo delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él vio la verdad delante de sus ojos y Él incluso escuchó la voz del Hijo de Dios. Y Él con sus propios ojos, con sus propios oídos, pudo escuchar la voz de Dios. 그 본체의 형상의 Y vio, y él era la persona que pudo ver esa voz, de esa imagen, de esa forma de Dios. Pero él, ¿qué hizo? Escogió su otro corazón. Y él se convirtió en ese siervo de Satanás. Y él, la verdad, se convirtió en ese enemigo de Dios. 예수 믿는 자나 믿지 않는 자나 El que cree, la verdad es que Judas Iscariote es el gran traicionero entre los creyentes y no creyentes. 지옥에서 가장 뜨거운 곳에 Y la verdad, Él entrará en el infierno y estará por toda la eternidad dentro de ese lago de fuego, en el lugar más caliente. 악질적인 약점을 La verdad es que el Señor ha venido en nosotros para poder destruir esa debilidad que el hombre tiene. 가져오신 해독제는 이거예요. Y la solución que el Señor trae para poder solucionar esto, ¿qué es? Es el amar a la iglesia. El no amar a la iglesia es el no amar a Dios. El que no ama a la iglesia no ama al Señor. Por eso nos está diciendo a nosotros que nosotros amemos al uno y al otro. Nos ha dado este gran mandamiento a nosotros, de que nosotros amemos al Señor y también nosotros amemos al uno y al otro. Es algo que nosotros ya hemos escuchado, no es nuestra primera vez. El hecho de decir, yo amo al Señor, pero si yo odio a mi hermano, entonces esta persona es una persona que ha sido ya alejado de Dios. Esta persona, la verdad, no es una persona que verdaderamente ha amado a Dios. Dios nos está diciendo que nosotros amemos a Dios, que a nosotros amemos a nuestro prójimo, amemos a la iglesia. Este es aquel que verdaderamente está amando a Dios. El que ama a la iglesia es aquel que está teniendo en conmemoración de mí. Es aquel que me está recordando. Aquel que es mi discípulo, la verdad, tiene que ver, tiene que testificar de que yo soy hijo, que yo soy testigo de Jesús. 새 언약을 Por eso, el que ama a la iglesia está cumpliendo con esto. Por eso, Dios ha dado a nosotros ese nuevo pacto. Él está dando a nosotros, nos está guiando a nosotros. Necesitamos esa gran evidencia. Si vemos en 1 Juan 4, es de 20 a 21, que nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. 일단 형제를 사랑해라. Nos está diciendo, nosotros primero tenemos que amar a nuestro hermano. En cambio de decir, yo amo a Dios y aborrecer a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso. Por eso, sí, nos amamos al uno y al otro. Es el lugar donde Dios está. Dios nos está tomando a nosotros como testimonio de que Dios está dentro de nosotros. Si nos amamos al uno al otro, entonces estamos teniendo ese testimonio del Señor. Queridos hermanos, el hecho de que nuestra fe, ¿qué es? No es solamente tener en nuestra exterior. ¿Qué es la fe? Es que dentro de nosotros no tengamos este doble ánimo dentro de nosotros. Es que nosotros tenemos que convertirnos en esa persona que podamos complacer al Señor, que nosotros podamos entrar en ese corazón que el Señor está diciendo a nosotros, que nosotros verdaderamente estamos recordándolo a Él. Tenemos que ser personas que recordemos a Él, no exteriormente, sino que también en nuestro corazón. No es el hecho de decir en nuestro exterior que sí y luego en nuestras acciones son completamente incorrectas. 정말 그 내용을
La verdad es que nosotros tenemos que amar a nuestra iglesia, tenemos que hablar a la iglesia para que así nosotros podamos amar a Dios, para que nosotros podamos recordar a Dios. Tenemos que amar nuestra iglesia y la verdad nosotros tenemos que testificar ese amor de Dios. Si nuestro corazón es de doble ánimo, entonces es difícil el decir de que yo amo al Señor. Esta persona está en la desesperanza. Si nosotros no dejamos a un lado ese corazón, la verdad es que nosotros tendremos siempre dentro de nuestro corazón estos dos corazones. Aunque nosotros decimos que nosotros somos fieles delante del Señor. En estos 50 años nuestra iglesia ha tenido mucha dificultad por estas personas que tienen esos dos corazones. Tenemos que dejar a un lado todos esos dos corazones, sino que nosotros tenemos que amar al Señor verdaderamente. Y yo deseo que en esta hora nosotros tengamos esa determinación dentro de nosotros. Que nosotros tenemos que entregar ese corazón verdadero del Señor. Aunque nosotros ahora tenemos que amar al Señor, que anteriormente no le amábamos, ahora tenemos que amarlo, que anteriormente no entregamos ese corazón del Señor, tenemos que entregarlo. Ahora no hay nadie en nuestro alrededor, solamente está el Señor y nosotros. No importa lo que el Señor nos dice, el mundo nos dice a nosotros. Y les bendigo en nombre de Jesús, que ustedes estén en el Señor. Espero que ustedes verdaderamente puedan revestirse del poder del Espíritu Santo, puedan amar al Señor con el poder del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Y así ustedes con espíritu y con verdad, con esa verdad, ustedes puedan tener sus vidas de fe, puedan verdaderamente orar con toda verdad. Y así puedan servir al Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Espero que nuestros miembros de nuestra iglesia son nadie y todos los bereanos no haya ninguno que sea como Judas Iscariotes que venda al Señor, sino que ustedes en cambio de esto verdaderamente puedan complacer al Señor, puedan cumplir esa palabra de que puedan recordar al Señor que esta promesa, ese pacto pueda ser cumplido entre nosotros. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en este momento para que nosotros con un solo corazón podamos amar al Señor, que en un solo corazón podamos cumplir con ese pacto, para que nosotros en un solo corazón podamos seguir esa vida eterna, y nosotros con un solo corazón nuestra iglesia pueda ir delante del Señor. Oremos todos juntos.